En el día de hoy se llevó adelante un paro nacional docente, de docentes universitarios, ¿sí? En realidad desde ayer se están llevando adelante medidas de fuerza que coinciden con el aniversario de lo que fue la gran marcha nacional docente. Recordarán, hace un año las calles aquí en la ciudad de Buenos Aires se llenaron de gente. Fue realmente conmovedor ver lo que generó esa movilización. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Se llegó a hablar de casi 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿sí? Se movilizó en la defensa de la universidad pública, ¿sí? Que es justamente lo que está siendo atacado fuertemente por el gobierno de Javier Milei. Como les decía, se cumplió 1 año de esa movilización. Y al día de hoy estamos nuevamente en nuevas jornadas de lucha, en este caso que van directamente hacia los gremios docentes, ¿sí? Que lo que están haciendo es denunciar que sus salarios están perdiendo fuertemente al lado de la inflación, ¿no? En el mes pasado, el mes de marzo, se habló de un 3,7% de inflación. El acumulado sigue siendo realmente muy alto y, bueno, los gremios de docentes de universidades nacionales están pidiendo una inmediata apertura de la paritaria salarial, que está clausurada por el gobierno nacional desde octubre del año 2024, ¿sí? Entonces, solamente como para aportar un dato, mientras la inflación acumulada llega al 197% desde que asumió Milei, la actualización salarial de los docentes universitarios fue de entre el 68 y el 86%, ¿sí? Es decir, menos de la mitad, ¿sí? O sea, el dato realmente es impactante. 197% de inflación acumulada durante este gobierno. Apenas tuvieron un aumento de entre el 68 y el 86% los docentes universitarios. Así que, para hablar un poco más sobre este tema, para meternos más en profundidad en él, es que estamos en comunicación con Francisca Staiti. Ella es secretaria general de la CONADU Histórica. Francisca, te agradecemos muchísimo por tu tiempo con nosotros y, bueno, empezamos por preguntarte que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Cuál es la situación que están atravesando los docentes universitarios? Bueno, buenas noches. Gracias primero por la invitación. La verdad que la situación bien la describías, ¿no? Con estos números, creo que no hay mucho más para decir. Nuestra pérdida salarial, la situación salarial es gravísima, se ha profundizado en estos últimos meses todavía más, sobre todo porque los incrementos que el gobierno nos ha otorgado o nos ha impuesto por decreto vienen también por debajo de la inflación, ni hablar en el mes de marzo que no recibimos ningún tipo de incremento, o sea, un 0%, que recién este mes vamos a recibir un retroactivo de un 1,3 al mes de marzo y 1,3 en el mes de abril. Es decir, que nuestro salario hoy realmente se desplomó profundamente con esta diferencia con el guarismo de la inflación, teniendo en cuenta que la proyección para este mes de abril también va a estar cercana al 4%. Entonces, la verdad que mes a mes vemos cómo los índices inflacionarios y la inflación acumulada frente a nuestro salario acumulado realmente nos viene ganando. Ya había una imagen hace un tiempo que era que el salario iba por la escalera y la inflación por el ascensor. Creo que nosotros ahora ni siquiera estamos subiendo la escalera, estamos en ese nivel de un salario totalmente aplastado y bueno, por eso estas medidas de fuerza que estamos llevando, que llevamos adelante el día de ayer y el día de hoy. Contanos un poco más sobre esas medidas de fuerza, qué es lo que hicieron ayer, qué es lo que hicieron hoy, qué es lo que están manifestando, además obviamente de la situación salarial y que nos acabas de detallar. Sí, en el día de ayer se realizaron diferentes actividades, igual que en el día de hoy. Hoy también ha habido clases públicas, intervenciones en los consejos superiores, volanteadas, radios abiertas. Digo, cada asociación de base, cada sindicato nuestro llevó adelante una actividad distinta. Hoy también lo que nos propusimos fue acompañar a jubilados y jubiladas
en su marcha de los días miércoles, eh, tanto acá en Buenos Aires como en los distintos puntos del país, donde también se están llevando adelante estas manifestaciones, porque la situación de los jubilados y las jubiladas realmente ya es de una extrema eh, pobreza, digo, los haberes jubilatorios en la línea de la indigencia. La verdad que cómo no acompañar las manifestaciones que llevan adelante. Y además porque lo que está en riesgo también es nuestro régimen jubilatorio, el régimen jubilatorio de docentes universitarios y preuniversitarios, que luego de este nuevo acuerdo con el FMI es uno de los condicionamientos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, no solo con los haberes de quienes ya no están jubilados, sino con el sistema jubilatorio en su conjunto. Por lo tanto, es acompañar a quienes ya no están jubilados, pero también en defensa propia, si se me permite decirlo, ¿no? Tenemos que defender las leyes jubilatorias que tenemos. Me interesaba que nos cuentes un poco, como decíamos en la presentación, se cumple un año de esa masiva Ujú. movilización nacional que colmó las calles. Bueno, pasa un año y nuevamente los docentes están en las calles reclamando un aumento salarial. Preguntarte, bueno, ¿qué balance haces de este año de lucha? ¿Cómo lo explicarías para estar nuevamente en esta situación? Sí, hay un gobierno que ha cancelado el diálogo con la docencia, o sea, con los trabajadores y trabajadoras de las universidades, ha cancelado ese diálogo, no ha existido en líneas generales, pero ya directamente ni siquiera una reunión para poder manifestar qué es lo que estamos necesitando y lo que estamos exigiendo. Esa cancelación de diálogo hace que estemos en la situación que hoy estamos, pero la verdad que es una consecuencia también de los objetivos que tiene el plan político del gobierno de Milei con las universidades y con las políticas públicas en su conjunto. Digo, nosotros y nosotras hablamos de universidad, pero también tenemos que hablar de salud, de educación, digo, sectores que están siendo fuertemente atacados, el sector público digo, con los despidos, incluso todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas nacionales, de las provincias. Hay un plan sistemático para atacar lo que tiene que ver con políticas públicas. La universidad es pública y por lo tanto entra en este plan. ¿Qué sacamos de la lucha o de lo que fue el 2024? Creo que fundamentalmente es esta unidad que construimos no solamente dentro del Frente Sindical Universitario, sino también con el sector estudiantil y con el sector de rectores, rectoras y autoridades. Creo que esa unidad es lo que nos permitió llevar a la calle las necesidades de la universidad y la situación en la que nos encontrábamos. Y así salió la marcha del 23 de abril y luego la del 2 de octubre, que lo que mostraron es que plata hay, porque con la del 23 de abril eh, se otorgó el 270% de aumento al presupuesto para funcionamiento y con la marcha de octubre logramos destrabar la garantía salarial para los docentes de menores ingresos que tenían su salario congelado desde el mes de noviembre, con lo cual, de noviembre del 2023, perdón, y una recomposición salarial muy por encima de lo que el gobierno pretendía imponernos. Entonces, luchar sirve. Por ahí no logramos la de máxima, pero creo que en unidad sí logramos demostrar que plata hay y además creo que también logramos amalgamar una cantidad de luchas, de cantidad de demandas que venían de otros sectores y que encontraron en la marcha universitaria un lugar donde también llevarla más allá del acompañamiento en la defensa de la universidad pública. ¿Este cuadro que nos estás mostrando es homogéneo a nivel nacional o hay sectores del país que están más golpeados? ¿Cómo es esa situación? Y las universidades más chicas, digo, hablando de universidades, ¿no? Las universidades más pequeñas, las más chicas, son las que están sintiendo mucho más el embate del gobierno. Universidades que dependen mucho más del territorio, es decir, estuve en la provincia de Jujuy y la situación es muy compleja en la universidad porque los lugares donde está instalada la universidad, los territorios
o la territorialización, como se llama dentro de la universidad, esto de la universidad tiene sedes en distintos lugares de la provincia, les está siendo muy difícil sostenerlas y eso lo que provoca es que si la universidad cierra esa sede, por ejemplo, en Humahuaca, es muy difícil que los jóvenes y las jóvenes de esos lugares puedan llegar a la capital de Tucumán, a San Miguel de Tucumán, perdón, está hablando de Jujuy, a la capital San de Salvador. Jujuy, porque Tucumán está en una situación más o menos parecida a San Salvador de Jujuy, que realmente pueda llegar a la capital de la provincia para continuar con los estudios. Tucumán tampoco queda fuera de esa mirada, Misiones, incluso por ahí universidades del conurbano también, que, que son las más nuevas, las últimas de creación, que también se están viendo afectadas por esta situación. El golpe está claro, ¿no? El golpe es para los sectores más vulnerables y más vulnerados de nuestra sociedad, y en la universidad estamos viendo exactamente lo mismo. El gobierno llegó a hablar de las universidades como centros de adoctrinamiento, nidos de la corrupción, fábrica de estudiantes fantasmas. ¿Qué se responde a Ujú. esta avanzada? Em, Se responde con mostrar lo que es la universidad. La universidad no es un lugar de adoctrinamiento, es un lugar de formación del pensamiento crítico, es un lugar que nos enseña a pensar, y creo que eso es a lo que le tienen miedo, ¿no? Que pensemos, que tengamos ese pensamiento crítico, esa, esa capacidad de poder analizar y darnos cuenta de en qué situación estamos. Eh, Después el tema de los curros y los kioscos y todo lo que se dijo, creo que entra en el mismo plano de lo que se habló en general, de los distintos sectores del Estado, y que son simplemente una estrategia y un discurso para justificar la crueldad que significa el despido de miles y miles de trabajadores, no solo en la administración, sino también todo lo que tiene que ver con CONICET, con el INTA, con el INTI. Digo, es un discurso de justificación y que esconde la realidad, que es el achicamiento del Estado. Así que la respuesta es con más lucha y eh, con mayor grado de discusión y de debate con nuestros compañeros y compañeras, y también lograr una unidad, que también es la que estamos trabajando, una unidad mucho más amplia, no solo con los sectores hacia adentro de la universidad, sino también con todos los sectores del Estado en su conjunto y con sectores privados que estamos siendo atacados y que estamos sufriendo las políticas del gobierno de Milei. Digo, creo que esa es la respuesta, poder salir en conjunto, el paro del 10 de abril, la marcha próxima del 30 de abril, creo que esas son las respuestas que tenemos que dar al gobierno, que la clase trabajadora está en unidad y que salimos a la calle a decirle que tiene que parar la mano. Clarísimo, Francisca, y te quería llevar hacia ese punto ya para finalizar nuestra charla, que tiene que ver con Ujú. algo que había dicho el gobierno de Javier Milei, que era avanzar con las auditorías, algo que quedó, vos me corregirás en lo que estoy diciendo, pero que quedó en la absoluta nada y que demuestra que era parte de una estrategia de marketing para validar el ataque a las universidades. Sí, sí, son todas estrategias que surgían a la luz de o paros que sabían que iban a ser contundentes o a la posibilidad de las marchas. Lo de la auditoría ya el año pasado era un blef, era una pantalla, porque en realidad la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, no estaba funcionando porque el Congreso, la Cámara de Diputados, no había designado a quienes debían ser los responsables de esa agencia. Por lo tanto, eh, más allá de que las universidades son auditadas y que obviamente esas auditorías demoran años, no es una auditoría que se hace en 15 días, la realidad es que la oficina no estaba funcionando y es más, tengo entendido que está casi desmantelada hoy la GN, ese es el nivel
de las auditorías y lo que pasaba dentro de las universidades. Y después estaba el tema de la SIGEN, que depende del Ejecutivo, y que ahí varias universidades, incluso antes del gobierno de Milei, porque ahí sí la universidad debe dar la conformidad para ser auditada, varias universidades, creo que alrededor de 10, 12 universidades ya habían dado el conformado en el gobierno anterior de ser auditadas por la SIGEN también. Con lo cual, la verdad, que es esto, ¿no? Que era una estrategia. Yo traigo a colación lo que conozco, que es la Universidad Nacional de Cuyo. La Universidad Nacional de Cuyo era una de las universidades que iba a ser auditada por la AGN, por la Auditoría General de la Nación. Bueno, obviamente están preparando todo el material para ello. Al día de la fecha, esa auditoría iba a ser en finales de marzo, eh, iba a estar la convocatoria. Al día de la fecha todavía no se la ha citado a la Universidad Nacional de Cuyo para la auditoría. Esa es la realidad hoy. Fue todo un blef el año pasado realmente, que escondía otras intenciones, que es la del desprestigiar a la universidad y que no se viera el desfinanciamiento y el vaciamiento que está llevando adelante el gobierno de Milei. Última pregunta, brevísima para cerrar. ¿Cómo sigue la lucha de los ¿Mm? docentes universitarios? Bien. Próximamente, mañana tenemos una reunión de nuestra mesa nacional. Vamos a un plenario seguramente en las próximas semanas para discutir la continuidad y eso poder llevarlo y debatirlo en el seno del Frente Sindical de Universidades Nacionales. La perspectiva de una marcha, de una nueva marcha para el mes de mayo y en paralelo trabajando con el Consejo de Rectores, la FUA y bueno, las federaciones, un proyecto de ley de financiamiento universitario para que ingrese al Congreso y poder trabajar con los senadores, diputados, una ley de financiamiento propia de las universidades.